Hola a todos. Este es un caso resuelto por la Sala F de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial, donde se trata un tema muy particular. Los hechos son los siguientes. Eh, Tenemos una mediación con un acuerdo que resulta homologado y ese acuerdo no se cumple por parte del demandado. Por lo tanto, se inicia un procedimiento de ejecución de sentencia. En ese procedimiento de ejecución de sentencia, la actora solicita la aplicación de daño punitivo, de una multa por daño punitivo, basado en el incumplimiento del acuerdo logrado en la mediación y esto es muy importante, basado en que esa conducta de la ahora ejecutada no es una conducta aislada, sino que la viene realizando en una buena cantidad de causas. En primera instancia, no hacen lugar a la imposición del daño punitivo, basándose fundamentalmente en que, según el magistrado de primera instancia, este instituto no procede en el marco del juicio ejecutivo. Hay que solicitarlo en un proceso de conocimiento amplio y además porque se concedió la multa prevista en el artículo 26 de la ley de mediación, que básicamente es una multa por temeridad y malicia. Por lo tanto, si se concedió esa multa, entiende el juez, no se podría al mismo tiempo concederse la multa civil o también conocida o daño punitivo, porque estaríamos entrando en una duplicación de sanciones sobre la base de una misma situación. Se apela esta resolución y los jueces de la Cámara entienden que, por un lado, no hay nada en la Ley de Defensa del Consumidor, concretamente en el artículo 52 bis, que es el que regula el daño punitivo, que establezca que el mismo solo puede solicitarse en un proceso de conocimiento amplio, o dicho de otra manera, que no puede solicitarse en el marco de un juicio ejecutivo. Eso por un lado. Por otro, entienden que no hay una duplicación de sanciones, porque ambas multas obedecerían a finalidades distintas. Y acá me parece que es muy relevante el hecho de que la parte actora haya demostrado, haya acreditado que esta conducta de la ejecutada es una conducta habitual, no ocurrió solo en este caso, lo cual nos hace pensar en una deliberación por parte de, de la obra ejecutada, es decir, un comportamiento, podríamos decir, premeditado o en todo caso gravemente culposa. Tengas en cuenta que se acreditó que esta conducta se reiteró en 10 oportunidades. 10 oportunidades. Y aquí me parece muy importante, muy importante, que los jueces encuadran la situación no solamente en el artículo 52 bis de la Ley de Defensa del Consumidor, sino en el artículo 8 bis, el que se refiere al deber de trato digno, lo que entienden que en este caso no ha ocurrido, porque evidentemente
se ha burlado la buena fe que debe imperar entre las partes de un acuerdo, en este caso de un acuerdo de mediación, cuando se realiza un acuerdo y luego no se lo cumple. Y se puede demostrar que no es el único caso donde eso ocurre. Estas demoras en cumplir los acuerdos de mediación hacen pensar, como se dice en el fallo, que el demandado busca financiarse a costa del consumidor, porque los retrasos en el cumplimiento de los acuerdos, los retrasos en el cumplimiento de las obligaciones, en muchísimos casos, sobre todo en economías inflacionarias como la nuestra, terminan beneficiando al deudor. Por esa razón, podríamos decir, agregábamos nosotros, se ve con claridad que en este caso no hay una doble imposición de sanción por el mismo hecho. Una cosa es la temeridad y malicia evidenciada en este proceso en especial, que se sanciona con una multa prevista en el Código Procesal. Y otra cosa es el incumplimiento del deber de trato digno, que se sanciona con la imposición del daño punitivo. Y ese incumplimiento de deber de trato digno, esa conducta gravemente culposa, yo diría inclusive maliciosa, o en todo caso que evidencia un notable desinterés por la situación de la contraparte, como con otras palabras se establece la definición ampliada de dolo del artículo 1724 del actual Código Civil y Comercial. Esa conducta es la que resulta pasible del daño punitivo. Ese es el grave incumplimiento que es castigado con el daño punitivo. La intención de perjudicar al consumidor con una conducta dilatoria, una conducta que omite cumplir con lo pactado en el acuerdo, un aprovechamiento de la buena fe del consumidor. Es esa conducta reiterada la que se sanciona con el daño punitivo. Es esa conducta evidenciada en numerosos incumplimientos la que se castiga con esa multa civil, distinta de la temeridad y malicia evidenciada en ese proceso concreto que se sanciona con otra multa. Espero les resulte interesante este fallo y, como siempre digo, nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.